mí es una gran satisfacción esta noche tener entre nosotros a don Paulino, persona ya amiga del puerto y de muchos de nosotros. También es una gran satisfacción que esta noche podamos iniciar este pequeño ciclo de conferencias en torno a lo que yo doy en llamar quizás al portugués que ha llegado más alto, ¿no? Porque después del rey, quizás el virrey. Entonces, es por eso que hay una doble satisfacción. Uno, por este pequeño homenaje que estamos realizando a este arzobispo que llegó a Virrey de Nuevo México, y también en otro orden de cosas, porque don Paulino está acompañándonos esta noche aquí con nosotros. Yo no nada más que agradecerle que esté aquí con nosotros con el cariño con que nos trata la gente del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el cariño que manifiesto. Yo casi soy un vecino. Tengo cuasi domicilio, digan los turistas. Tengo casa en Madalagana. Lógicamente soy y siempre estoy a disposición nuestra para que pueda aportar en esta tarea cultural que me parece sumamente interesante, tal como es. Bueno, vamos a hablar entonces de este personaje que yo también había apuntado aquí, que es el hijo más claro de Puerto de la sencillamente porque fue virrey y porque fue arzobispo de Virrey de Nueva España. Lo que yo no sabría deciros qué es más importante, si es ser virrey de Nueva España o ser arzobispo de México. Eso me parece que no se puede comparar, ¿no? Porque usted, pues, en América de los años 18, 17, un obispo tenía un prestigio moral, una autoridad moral tan enorme que evidentemente el virrey era todo un señor en todos los sentidos, o tenía más poder y más empuje y más prestigio moral que el obispo y el arzobispo. De modo que imaginaos en una persona, como se dio unas pocas veces, no muchas, durante los siglos de la conquista de la colonia, pues una persona que une en su actividad las dos funciones del rey de Nueva España y de arzobispo de México. Pues es un auténtico personaje. Eso. Bueno, pues don Juan Antonio Pizarrón de Guiarreta, virrey arzobispo, nació aquí, en este pueblo, exactamente en septiembre de 1682. Se bautizó 12 días más tarde, porque entonces se cumplían esos altos reglamentos, en la iglesia prioral espléndida de esta ciudad, actuando como párroco, como ministro del párroco, sé cómo se llamaba, don Alonso de Redona. Hubo un padrino, solamente un padrino, después había dos, pero cuando había uno solo, pues solía ser del mismo sexo que el infante, para no crear impedimentos de afinidad y consanguinidad. Por lo tanto, fue padrino un tío suyo, hermano de su madre, que se llamaba Gabriel Guiarreta, que lógicamente también aparecerá en nuestro estado. Sus padres fueron don Pablo Pizarrón Alzueta y su madre fue doña Ana María Guiarreta Rodríguez Cortés. Y esta va a ser la pregunta que les vamos a hacer y que vamos a contestar. ¿De dónde venía esta gente? Porque los apellidos no son de aquí. Pizarrón suena muy fuerte para ser del sur. Y Guiarreta, pues también. ¿De dónde venían y por qué aparecen? Venían de arriba, como veremos, y hasta Rodríguez Cortés tampoco es un apellido del sur. Vamos a ver de dónde venían y a qué venían. Y después veremos cómo de esta familia nace este personaje que se va a México desde aquí, y la gente que llegó de aquí, que pueden ser datos realmente curiosos.
El padre del arzobispo, digamos así, se llamaba Don Pablo Izarrón Arzobispo, y fue el que vino del norte, exactamente de un pueblo que se llama Iture, que está, dice el documento, en las montañas del reino de Navarra. El pueblo existe todavía, y curiosamente en el pórtico de la iglesia está la lápida sepulcral de uno de los primos de Juan Antonio, que vinieron también de Iture, que vino, hizo la carrera, se enriqueció y volvió, eso era frecuente, volvió a morir a aquellas tierras norteñas. De verdad que yo me llevaba dando vueltas con estos documentos pues unos meses cuando vi aquello, un escalofrío y casi una emoción. Allá al abrigo del pórtico está enterrado Don León de Izarrón Araníbar, digamos un poco al abrigo de los ríos y el sol de aquellas tierras. Bueno, pues Don Pablo fue el primero que vino, abandonó las montañas de Navarra y se vino para acá. Don Pablo era un segundo, esto es importante, era segundo de una familia norte. Sus padres eran Miguel Izarrón y Juana Ángel. Y vino porque la legislación vasco-navarra referente a la familia es muy especial, muy original. Allí el importante y el que se lleva todo es el mayor por aquello de mayorazgo, pero muy radical. Y los demás tienen que echarse al campo del mundo a buscar fortuna. Ocurría que realmente pues, el descubrimiento era una oportunidad realmente maravillosa. En lugar de irse a otras partes, venían para acá a hacer lo que llamaban la carrera de las Indias. No sabemos cuándo vino, según los cálculos, porque todas las fechas es un garantías, entonces no precisaban mucho. Nunca te dice los años que tenía, como ahora te acordará. Dice, bueno, pues tenía como hacia 20 años, o tenía como unos 25 años, pero nunca dicen tenía tanta. Y por eso muchas veces en los documentos hay manifiestas contradicciones. Lo más que dicen que era mozo de unos 20 años. Según mis cálculos documentales, este hombre apareció por aquí, pues hacia 1654 o 1650. Y otra cosa muy clara que es que vino del calor y al amparo de la familia Araní, una familia ya afincada en el puerto, que realmente, en eso coinciden todos, era la familia más poderosa que había entonces en el puerto de Santa María. Y debía de serlo, porque ahí tenemos el testimonio digno del palacio y del actual Palacio de Justicia, ¿no? Del palacio del castillo. Eso es el palacio, ese es el palacio de los Sábados. Bueno, pues esta familia, María de Izarrón, fueron el amparo del joven Don Pablo, que aparece un día en estas tierras. Casó con doña Ana Eguiarreta Rodríguez Cortés. Doña Ana había nacido en Puerto, aunque son apellidos que no eran portuenses. Evidentemente había nacido en Argentina, está la Virgen de Santa María, y la hemos visto. Era hija de don Bernardo Eguiarreta, que era contador del duque, y de doña Ana María Rodríguez Cortés. De esta gente sabemos bastantes cosas, os indico algunas solamente. Por lo pronto eran muy ricos, no hay más que ver la dote que llevó doña Ana María, 161.000 y más reales, que era para entonces una fortuna. Tenemos los detalles en que, digamos, se diversificaba esa dote, unos zarcillos de más de 10.000 reales, un anillo que valía 6.000, etc. Todo eso está perfectamente especificado.
Don Bernardo, su padre, fue el primero que dejó Pamplona, Navarra, y se vino para acá. Y doña Ana María era hija de don Lorenzo Rodríguez Cortés. Y aquí me encontré con mi libro, que pude solucionar. Porque don Lorenzo Rodríguez Cortés era nada menos que de Amberes. Amberes también. Amberes para acá. No es raro que había un extranjero que venía a la carrera de las Indias. Pero Rodríguez no es un apellido belga ni muchísimo. Entonces tuve que recurrir al expediente de limpieza de sangre que dieron a Juan Antonio Vitarrón cuando fue de candidato a la catedral de Sevilla. Y allí descubrimos todo perfectamente. Resulta que don Lorenzo no se apellidaba Rodríguez, se apellidaba Vieriques, que se pronunciaba Vieri, que lo diría belga, de una familia de una manera muy extraña y que lógicamente pues de aquí pues, sonaba extraño y la gente era incapaz de colocar, por lo visto, pues historia, si lo dijeron los testigos, no era infrecuente que ante una situación de estas el propio interesado, cuando le preguntan ¿y cómo dice usted que se llama? ¿Y cómo dice usted que es apellida? Tiene usted Rodríguez, y así quedó. O a veces los mismos interlocutores lo daban, y bueno, vamos a quedarnos en Rodríguez y en Pablo. Esto no es una broma, es una explicación vulgar, y la explicación que dieron los testigos, que fue aquel expediente Amberes, donde hicieron un expediente irlandés, simplemente de toda la familia. Claro, aquí decían y escribían Vieriques, aquí dijeron que no, que era Vierique, porque a ellos se pronuncia. Y entonces, pues, ante este galimatías, vamos a solucionarlo, Rodríguez y punto. Y por eso, pienso que era un belga que también vino a hacer la carrera de las Indias, aparece con un apellido que se llama Rodríguez. Y casó con una Cortés, que efectivamente pues, es, y fundieron Rodríguez y Cortés. Son belgas, son castellanizados, podríamos decir. Bien, don Pablo venía a hacer la carrera de las Indias, y efectivamente, inmediatamente se puso a hacer la carrera de las Indias. No era una novedad, porque había entonces ya muchísimas más compañeros que estaban haciendo la carrera de las Indias. Citados de Aníbal, más importante, estaba el Valdivieso, también del norte, también muy importante, los de Cortés, que eran de Bélgica, los Elizondo, los Echevarría, los Unzueta y tantos apellidos vascos navajos que estaban haciendo la carrera de las Indias. Todos pertenecían a una clase mercantil de origen foráneo, o sea, fuera, que a partir de la segunda mitad del 17 van, digamos, a desplazar aquella otra nobleza, que era una nobleza, digamos, de oficios, o nobleza de segundo grado, que son los que tenían el patrimonio, los que tenían las fincas, etcétera, etcétera, que son los que habían destacado antes de la mitad, de la segunda mitad del siglo XX. Estos hombres mercantilistas foráneos van a hacerse, digamos, con la ciudad, con la potencia económica de la ciudad en la segunda mitad del XVII. Como digo, predomina el apellido vasco-navarros, por la explicación que hemos dado antes, y aquí ingresa, digamos, el padre de los Pizarrón, padre de Juan Antonio, que vino a hacer la carrera. Quería explicaros, para entender esto en un segundo punto, qué es esto de la carrera de las Indias. A lo mejor no es tenemos una idea pues, un poco somera, lo hago muy brevemente, porque a lo mejor ya lo conocéis y poseéis, pero aquí hay un punto segundo que había que acoplar en la competencia. Sabéis perfectamente que América se planteó como un monopolio de la máquina. Así se planteó, como reyes, un monopolio. Pero pronto se dieron cuenta que no era inviable, no era posible. Y entonces abren el negocio, abren el monopolio a todos los súbditos españoles. Eso fue solamente de derecho. Todos podían negociar, pero de hecho solamente se aprovecharon
unos cuantos cargadores del sur. Digo del sur porque no podemos decir andaluces, porque como vemos muchísimos cargadores no eran precisamente andaluces, podían ser belgas, o eran vasco-navarros, o eran sencillamente castellanos, pero estaban afincados en el sur. Y fueron los únicos que se aprovecharon. ¿Por qué? Por la política del puerto único. Porque solamente se podía hacer la carrera de las Indias partiendo del puerto de Sevilla y después ya en el 18 partiendo del puerto de Cádiz. De modo que desde el norte no se podía hacer. Para hacer la carrera de las Indias había que venir aquí. ¿Y qué es la carrera de las Indias? Pues hombre, aquello fue un negocio realmente fabuloso. América pues demandaba productos, pero por mayor, productos europeos, trigo, aceite, vino, telas, todo esto, por aquello era un mercado sencillamente gigantesco. ¿Y qué pasaba? Pues un tráfico transatlántico impresionante y una ruta naval permanente y constante, que es lo que se va a llamar la carrera de las Indias. Al principio era peligrosa, porque los barcos sueltos estaban siempre al amparo y a merced de los piratas o los corsarios. Y entonces hay una orden que dice: no, de ahora adelante se va a hacer la carrera en convoy y con escolta. Salían dos normalmente de esta bahía y del puerto de Cádiz. Un convoy que iba a Nueva España y siempre reciben los documentos el nombre de flota, y otro que iba a tierra firme y que recibe los documentos el título de los capitanes. Salían una vez al año, unos a Nueva España, la flota, y otros a tierra firme. Llevaban mercaderías, etcétera, etcétera, y las ganancias eran impresionantes. He visto que en algunas ocasiones algunos productos y en algunas zonas, por ejemplo zonas mineras de Potosí, Zacatecas, etcétera, etcétera, se podía ganar el 1000%. Era una excepción, pero el 300%, el 400% era una ganancia que podíamos decir normal. Pero el monopolio fracasó, y fracasó por razones evidentes, unas internas o intrínsecas. Los barcos eran malos y siempre eran más los que iban que los que volvían, y no se podían reemplazar. Y era un sistema carísimo. ¿Por qué? Porque era muy lento, muchísimo tiempo, y entonces los productos tenían que venderlos caros. Eso por un lado. Y otras razones extrínsecas o externas, que es la competencia extranjera. Hay una competencia que podríamos llamar legal. Por ejemplo, estos hilos de Amberes que vienen a hacer la carrera desde aquí, y cuando estaba prohibido se buscaban testaferros españoles. Hay un momento, en la segunda mitad del 17, que el 90% del negocio, del tráfico, era de extranjeros. Hay un documento de final del 17 en que un cargamento que llega a Cádiz de vuelta de 53, vamos, una cantidad, si digo 53 millones quizás sea un disparate, pero me suena a eso, millones de libras de mercancías, solamente el 5% eran de españoles, las demás eran de extranjeros. Y luego contrabando, la competencia del contrabando, que era un comercio directo, los barcos extranjeros, ingleses, holandeses, sobre todo, una potencia tremenda, pues que iban a vender, digamos, ilegalmente allí a América. Bueno, hay un momento que parece seguro que las 2/3 partes de mercancías que entraban allí procedían del contrabando, y solamente 1/3 procedía de las flotas y de los galeones. Esto ya en la segunda mitad
del 17. Es decir, que la competencia extranjera hizo ver lo inadecuado del sistema del monopolio e hizo quebrar, diríamos, el monopolio, porque hicieron ver que era lento, que era caro, que la organización mercantil era totalmente rudimentaria y sin embargo los contrabandistas compraban más barato, producían a menos costo, no pagaban impuestos y lógicamente podían vender todo lo que quisieran muchísimo más barato que lo que llegaban a las ferias, en las flotas y en los mercados. Total, que la competencia extranjera dio al traste con el sistema español del monopolio, con el sistema mercantil de monopolio que se había establecido en la carrera de Nápoles. Bueno, pues a pesar de todo, de que a estos señores Pizarro les pidió la vaca flaca, diríamos, porque ya me parece que en 1621, pues aquello empieza un poco a decaer, les pide la vaca flaca, digo, pues así todo, pues se enriquecieron muy bien, ya están todos esos palacios, Pizarro, Aníbal, Valdivieso, que indican su poderío y las riquezas nada. Entonces, cuando aparece en la carrera de las Indias don Pablo de Becerra, pues yo la primera vez que lo he encontrado ha sido en 1668. Aparece pues como un cargador más modesto, discreto, que carga en el navío San Facundo, que era la Rodríguez Cortés de su cuñado Antonio Rodríguez Cortés. Y entonces es interesante porque había prácticamente cargadores y cargadores, barricos otros. Y don Pablo cargó telas y vino por valor de cerca de $500,000 de maravedís. Yo no sabría explicaros ahora qué significa $500,000 de maravedís en aquella mitad del siglo XVII. Se han hecho algunos estudios, conozco uno, no le doy fiabilidad ninguna, no digo el autor, por tanto, en el año 74, haciendo una equiparación del maravedí con la peseta, dice que equivaldría a un 0,80 céntimos de peseta, que me parece muchísimo, me parece mucho. Pero vamos, $500,000 de maravedís era $500,000 de maravedís, era una cantidad bastante reservada. Pero para que veamos si era mucho o era poco lo que cargaba don Pablo Pizarro, lo comparamos con lo que cargaban otras personas, por ejemplo, su cuñado Antonio Rodríguez Cortés, hermano de su mujer. Rodríguez Cortés cargó en ese mismo barco, que era suyo, telas, vino, papel y alcaparras, entre otras cosas, por valor de 2 millones de maravedís. De modo que Pablo comenzaba muy discretamente, lógico, y al amparo de Aníbal, que cargó también ese barco, menos cantidad, pero cargarían otros, y de su cuñado Antonio Rodríguez Cortés. Ahí va don Pablo con una cantidad no grande, etc. Lo que sí es cierto es que el único que embarcó con la mercancía fue don Pablo. Ni Antonio Rodríguez Cortés, ni era Aníbal, ni los demás cargadores fueron. De modo que el documento pone que cuando lleguen a Veracruz, por el barco de Veracruz, con la flota, todos iban a Veracruz. En ese caso concreto, pues todas las mercancías se entregarían a don Pablo, que es el encargado de distribuirlas pues, a las ferias, etc. De modo que don Pablo iba aquí, digamos, un poco a la responsabilidad de todas las mercancías, de todos los cargadores, que todos eran famosos. Esto tiene su importancia porque este negocio de la carrera de las Indias generó una serie de tipos muy especiales y muy singulares, quiero decir que solamente se dan en la carrera de las Indias. Y que quizá, pues, y rápidamente, a lo mejor conviene que yo os lo recuerde para que veamos los detalles y la diferencia. Por lo tanto está el cargador. El cargador pues, es un traficante profesional que carga
mercancías y entonces en las flotas. Es el cargador, que a veces es armador, como el caso de Rodríguez Cortés, porque además de cargar mercancías, tenía barco propio. El barco era suyo, aunque también cargar cosas, mercancías, en otros barcos. Aparecen los mercaderes, que son los clientes de los anteriores. Son comerciantes al por mayor, profesionales, que son los que compran a los anteriores y los que distribuyen y venden toda América. Están los factores eran agentes distribuidos por todas las partes, por todos los pueblos, que hacen conocimientos, conocen a gente, buscan préstamos, buscan capitales, se llaman factores, y conectan sobre todo con los negociadores. Los negociadores son los que proporcionan capitales y los que compran mercancías y venden mercancías. Es curioso esto de los negociadores, porque solían ser los nobles, y digo que no eran profesionales. He leído repetidamente en autores clásicos que tratan estas cuestiones que los nobles nunca hacían negocios de cargar mercancías en las flotas, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo. Cuando lo leí, pues me entró la curiosidad, he ido anotando pues, todos los nobles, marqueses, condes, etcétera, etcétera, que cargan mercancías en las flotas y en los galeones. Y tengo una lista, pero un folio entero de títulos que algún día aparecerá. De modo que no es cierto eso. En América lo fue al principio. En América, digamos, los aristócratas en un principio fueron los conquistadores y los encomenderos. Pues bien, esos aristócratas, conquistadores y encomenderos, jamás fueron mercaderes, porque les parecía humillante. Y entonces el negocio de la mercancía, del comercio, lo hacía gente sencilla, gente humilde. Pero ¿qué ocurre? Que son los que se enriquecen, son los que se hacen con la fortuna, y esos conquistadores, esos encomenderos que tenían la gran encomienda, que tenían quizá los títulos, no tenían liquidez, no tenían ni un duro, como diríamos ahora, y tenían que recurrir precisamente a los mercaderes, que son los que les prestaban dinero. ¿Y qué ocurre? Que esos mercaderes, denostados por aquella nobleza, terminaron casándose con las hijas o los hijos de los encomenderos y de los conquistadores. Y son los que van a comprar lo que tenían dinero inmediatamente, los títulos, las hidalguías, etc. De modo que aquello fue una reproducción de lo que pasaba aquí. Pero aquí que no me digan que los nobles, esos negociadores que llaman los documentos, no cargaban. Cargaban como todos y hacían negocios como todos, posiblemente porque ya lo estaban necesitando mucho. Hay que tener en cuenta esta nomenclatura para que podamos entenderlo. Por eso, en los galeanos de 1670 va don Pablo Bizarrón y va al cargo de un montón de mercancías de un grupo de cargadores, pero él no carga nada. Naturalmente siempre está Rodríguez Cortés, su cuñado, siempre está Juan Aníbal y otros tipos. En este viaje concretamente en telas, eran telas de Francia, que fue, yo creo que fue lo que más anunciaron, y lo que más dinero daba, porque eran muy caras, y se había muchísimas tiendas en América, que llamaban tiendas de paños de Castilla. Por Rodríguez Cortés, en telas, cargó 3,5 millones de maravedís. Juan Aníbal, mucho menos. Me da la impresión que Juan Aníbal pues, estaba ya mayor y ya no quería meterse en muchos negocios, porque a veces dice que él no puede ir a la reunión de cargadores porque ya no le interesa, etc.
habría que estudiar esta familia, los asuntos de la edad y por qué no participa tanto aquí. Y en este momento no lo sé. Pero Pablo no cargó nada, sencillamente diríamos que aquí va como un factor al cargo de las mercancías de otras personas. Sin embargo, don Pablo, en los galeones de 1673, en telas francesas, ya cargó 1.000.000 de maravedís, 1.000.000. Y el 78, Nuestra Señora de Atocha, que era la capitana de la flota, ahora lo explico, cargó la friolera de 2 millones propios, 2,5 millones de francotes, que eran fardos de telas francesas, 2,5 millones de maravedís. Ella es una cantidad realmente muy sustanciosa. Aquí cargó mucho más que la Aníbal. La Aníbal cargó 1,5 millones, un poquito más, de maravedís. De modo que decir que cargaron a la capitana, porque no, creo que recordaros cómo caminaban lentamente por la ruta naval, por la carrera de las Indias. Pues primera en cabeza iba la capitana y a barlovento la escolta, en una serie de filas, navíos, carga de mercancías, y al final la almiranta, el almirante, que era el supremo de toda la flota. Bueno, pues en la capitana iba don Pablo y había cargado esa cantidad impresionante. ¿Quién le diría a don Pablo que andando el tiempo y pasando los siglos íbamos a estar aquí recordando que este buen hombre en 1678 iba del navío capitana que se llamaba Nuestra Señora de Atocha, precisamente, con un cargamento de telas de Francia de 2,5 millones de maravedís? Pero así es la historia, y así son los documentos. Y no olvidéis que la historia se hace con documentos, y hay que hacerla siempre con documentos, que son los que nos dicen estas cosas, que nos ayudan a reproducir todo esto. En 1680, y esto lo vamos a dejar enseguida porque así ya continúa hasta que murió, pues fue el año 1635, pues también volvió a bajar hasta allá y cargó en papel, en telas y en pino, así como una cantidad equivalente a casi los 2 millones de maravedís. Quiero decir que estos hombres se habían enriquecido, porque ahí están sus palacios, y teniendo en cuenta esos márgenes de ganancia que decíamos antes, evidentemente, aunque solamente traficaran el 10% el negocio y aquel mercado, pues dio suficiente para enriquecerse y para montar estos palacios realmente suntuosos. Y yo creo que otra cosa a recordar es lo que significó, no solamente el poderío, sino lo que significó pues aquella oligarquía portuense de los siglos XVII y XVIII. Porque una vez que consiguen el dinero, rápidamente van en busca del blasón, el título, etcétera, etcétera. Don Pablo, muy pronto, en 1680, antes de que naciera Juan Antonio, ya consiguió ejecutoria de Irán. Ese libro es un documento la mar de curioso, posiblemente sea parecido a este que se arriba, que es muy interesante, entre las pruebas que se hicieron naturalmente en su tierra natal, de modo que se necesitaban los testigos a Turen, a San Esteban, que es un pueblecito pegano, a Turen, y es curioso, ahora y de mucha actualidad. Tuvieron que buscar un intérprete, porque los habitantes de Ituren y San Esteban no sabían castellano. Tuvieron que llamar a un secretario de allá, de San Sebastián, no sé dónde, que supiere los cuentos, porque no sabían el castellano. De modo que hizo falta un intérprete. Evidentemente, después de las pruebas, y esto lo avanzamos rápidamente, pues ocurre que declararon a la familia Bizarrón, cristianos viejos,
limpios de limpio linaje, de sangre, sin mancha ni mezcla de judíos, moros, ni penitenciados por la Inquisición y yo, y sin mezcla de agotes. Confieso que no sabía lo que era, pensé que yo había leído mal. Fui a leer, y efectivamente, sin mezcla de sangre y agotes. Agotes son los habitantes de un valle pequeño, pero un grupo étnico muy especial, en la barca, que llamaban los agotes, y que pensaban que eran descendientes de visigodos y arrianos, y que lógicamente eran herejes, naturalmente mezclados con judíos y modos y no sé cuántas cosas. De modo que, y esto ha aparecido en la documentación hasta el siglo XVIII, algunas cortes dijeron, ya está bien, esta gente no podía salir del valle, tenían que casarse en el valle, de modo que, después yo no lo he visto, pero en este caso, en la limpieza de sangre, que no tienen mezcla de agotes, no la tienen de judíos o de moros o de penados por la Inquisición, etc. Y luego, rápidamente compraron, ya con dinero, unos hábitos de caballeros, todos ellos, caballeros de Alcántara, etc. Bueno, y pasamos ya al punto cuarto, que es el nombramiento de Juan Antonio, del segundo hijo de don Pablo. El mayor era Pablo Miguel, del cual hubiera algunas cositas que podía averiguar. El segundo era Juan Antonio, y que, como ocurría en muchísimos segundores, evidentemente era rey. Y el año 1628 vacó el arzobispado, quedó vacante el arzobispado de México. Entonces el proceso era rápido. El consejo hacía una lista de 6 normalmente y lo enviaba al rey, y el rey era el que nombraba obispo. No es el que hacía el obispo, sino el que proponía el obispo de México, que tenía que ser don fulanita. Propusieron, tenemos el documento, a 3 obispos ya en América importantes, porque México, pues lógicamente era una de las sedes mejores en todos los sentidos que había en América. Concretamente al obispo de Puebla, al obispo de Michoacán y al obispo de Chiapas. Digamos que era una diócesis, una arquidiócesis de ascenso, y proponían a 3 obispos. El rey eligió al primero, al señor Lanciego, pero el señor Lanciego no aceptó. Dijo que estaba bien en Puebla, que ya lo conocía aquello, que allí lo tenía todo hecho, y que no quería empezar de nuevo en México. Dice, porque si aquí los problemas ya son graves, en México lo serán mucho más. Entonces, cuando renuncian, tienen que enviar una renuncia y aceptarla al rey. Envía la renuncia, y en esa misma renuncia aparece el nombramiento de Juan Antonio Pizarro por el rey. Aceptada la renuncia del anciano, y propongo para México a Juan Antonio Pizarrón Eguiarreta. Pero todo esto se hace público antes de que Juan Antonio Pizarrón aceptase, etc. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una cosa muy rara. Bueno, pues ha habido que especificarla y la hemos desentrañado. Resulta que el rey estuvo aquí, en la ciudad, el año 1724. De esa misma fecha es el decreto en que la ciudad de Puerto de Santa María pasa a depender de la corona, de esa misma fecha. Y cuando vino el rey, el decreto fue producto de esa visita, se alojó en el palacio de los Pizarrón, llamado Palacio de las Cadenas, que no eran del padre de Juan Antonio, eran de sus primos, que eran de los que eran luego, si tenemos tiempo, pues los de sus hermanos y su padre, que eran los mismos Pizarrones, pero eran primos, eran primos. No era el palacio de don Pablo,
sino el de don Juan. Ya ni se hospedó el rey. Bueno, porque no conocería a Juan Antonio, y dice, pues mira, ya tenemos arzobispo de México. Evidentemente lo habían hablado, había dicho Juan Antonio que estupendo, que muy bien, que está dispuesto a ir a él, era ya canónigo de Sevilla, que está dispuesto a ir a México, y por eso pues el rey pudo publicarlo en la Cámara antes de que Juan Antonio enviase la aceptación de la propuesta para arzobispo de México. Esto era en 1729. El año 30 se fue para allá, salió concretamente los galeones aquí de la Villa de Cádiz. Tenemos el séquito que llegó, eran 26 personas, que eran muchas personas, casi todas de puerto, excepto un joven catedrático de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, un tal Velasco, que se lo llevó como profesor, como hombre de leyes y hombre competente. Los demás eran todos de aquí. Curiosamente tenemos todos los nombres de esta gente que fue de puerto, nombre y apellidos. Y no solamente eso, sino la descripción de cada uno. Si eran altos, si eran bajos, si tenían cicatrices. Pues 4 pinceladas que realmente retratan a aquella gente que se fue con Juan Antonio Bizarrón. 26 personas, eran 28, pero 2 aparecen tachadas. Había un cocinero que aparece tachado, no sé por qué, no da las explicaciones, no sé por qué no iría, pero aparecen 12 pajes, unos pajes que eran auténticos niños, porque tenían entre 12 y 15 años. Bueno, hemos seguido también, y esto aparecerá en el libro, que aparecerá en su momento, hemos seguido la carrera que hicieron cada uno de estos personajes. Inclusive, por ejemplo, cuando murieran muchos eran parientes suyos. Pero un niño que iba de paje, de la Rocha, hizo carrera, porque llegó a su vez, a la sombra de Juan Antonio Bizarrón, a ser obispo de Michoacán, después de haber pasado por canónigo de México, dignidad en México, etcétera, etcétera, y llegó a ser canónigo, obispo de Michoacán. Una figura importante también de puerto, que evidentemente ya está estudiada. Aquí tenemos a la doctora Hernández, que presentó en nuestro congreso, que saldrá publicado a las actas, un estudio sobre este personaje de la Rocha, que fue de paje con 15 años con Juan Antonio Bizarrón y llegó a ser obispo de Michoacán, que era una diócesis francamente importante. Bueno, yo creo que ya nos estamos hablando un poco, ¿no? De modo que voy a decir 2 palabras para que no confundamos un poco algunas cosas que no quedan claras. Decía antes yo que Juan Antonio era un segundón y por eso era clérigo. Bueno, no sería por eso, pero era una de las salidas que tenían los segundones, claro. Él llegó a ser canónigo de Sevilla, ahí tienen allí el expediente de sangre, y es interesante, yo lo he seguido porque da muchísimos datos para explicarse muchas de estas cosas. Pero claro, la pregunta es: ¿y quién fue su hermano mayor, el primogénito? Bueno, pues el primogénito fue Pablo Miguel, que le he seguido un poco la pista y, bueno, como cargador no parece que fuera nada importante, pero como, digamos, hombre de corazón tierno parece que sí, porque se casó 3 veces, sin escarmentar ninguna de ellas, y siempre de una manera, si es curioso, todos los papeles es que está todo ahí apuntado y todo está todo guardado, esto lo he encontrado, los expedientes los he encontrado en el archivo diocesano ya de Jerez, de la frontera, están ahí en Jerez. Solo tienes que reconocer que casó primera vez en 1711 con Catalina Valdivieso, que era una prima carnal suya. Naturalmente, yo cuando dije las primas carnales, porque era un expediente
de dispensa de segundo grado de consanguinidad. Efectivamente, ahí estamos. Y he conseguido pues, un propio árbol genealógico de las dos familias realmente perfecto. Tuvo 5 hijos. El año 21, 1721, enviudó y casa en segundas nupcias con Catalina Bizarrón Polo, que evidente era una sobrina suya, una sobrina no carnal, sino segunda, diríamos, suya. Con esta no tuvo hijos, vuelve a enviudar y casa por tercera vez con doña Petra Muñoz Mateos. Y aquí vi una cosa rara, porque aparecía la legitimación de un hijo, de un Bernardino Bizarrón Muñoz. Entonces fui a la parroquia, a la prioral. Allí hay un sacristán, hay un párroco que lo sabe todo, porque no solamente me traía el libro buscado, me traía la partida buscada, y se me quedaba allí. Bueno, ¿qué es lo que le traigo? Digo, hombre, déjame usted un poco reposar, vamos a ver esta partida, tal. Y efectivamente allí pone que en una nota marginal del arzobispo de Sevilla, permitiendo que se anote al niño fulano de tal como hijo de Florenca, tachando que era hijo de doña fulana y de padre desconocido. ¿Qué pasó? Pues ya lo veremos también, que cuando se quedó viudo la primera vez, don Pablo Miguel, el año 1621, se conoce que tuvo unos pequeños devaneos con la que va a ser su tercera mujer, porque el niño que legitimaban había nacido precisamente en 1721, de modo que cuando casa con doña Petra tenía el niño 20 años. Y lo que no encontraron es el expediente que tienen que hacer precisamente para una legitimación de este caso. Pero no renuncio a encontrar, no renuncio a encontrarla porque no deja de ser curioso, vida, momento, etc. Aprovechamos el libro y el trabajo que publicaban en este libro, pues para explicar un poco lo que tenían todos, esto del problema canónico, ¿no? Y el problema social, sí, que tenían sus problemas y había una terminología, todo eso lo explicamos ahí para aclarar, pero claro, básicamente para esta historia, ustedes lo saben perfectamente. Ese era su hermano. Las hermanas, pues no hace falta que ya saldrán allí, pero sí quería deciros que lo que fue de la otra rama, de los Bizarrones que se llamaban de las cadenas. Los de don Pablo, en la documentación, se llaman los Bizarrones de la Santa Caridad, porque era una gente buena y ayudaba mucho al Hospital de la Caridad, por lo visto. Y se los conocía como los Bizarrones de la Caridad. Los otros eran los Bizarrones de la Cadena, que eran sobrinos suyos, los hijos de su hermano Juan, que era el primogénito, que no sabía Vitture, que casó con un araníbar en el año 54, pero dos hijos de Juan, o sea, dos sobrinos de Pablo, o sea, primos de Juan Antonio, que eran don León y don Juan, fueron los que vinieron para acá al poco tiempo de venir don Pablo. Y estos sí que hicieron grandes, pero don Juan, que León era un hombre más tranquilo y no le gustaba mucho el viaje, era un cargador, digamos, más bien pobre, volvió para allá, pero Juan era un lince como cargador y se hizo inmensamente rico, se hizo prestamista, etc. Se hizo de todo. Esto que llamamos aquí negociante, que era el que prestaba dinero, pues también lo fue don Juan. Y fue el dueño del palacio de las Cadenas. Esos son los Bizarrón de las Cadenas, que evidentemente era más importante que la familia del otro Bizarrón, de Juan Antonio y Juan Pablo, porque cuando venía el rey se alojaba en casa de Juan, el Bizarrón de las Cadenas. Pero se ve que se llamaba
llevaban muy bien, y allí conocería al rey Juan Antonio y de allí salió nuestro arzobispado. Bueno, y yo creo que ya está bien de datos. Si hace falta alguno más, lo daremos en otra ocasión con muchísimas gracias. Y ustedes perdonen un poco el rollo, pero tenía que correr para decir muchas cosas. Gracias.